Bueno, ¿cómo podemos hacer para enfrentar y para intentar ir reparando estos niveles de violencia que se viven diariamente en los colegios de nuestro país? Bueno, vamos a tomar contacto con Valesca Ananías. Ella es experta infanto-juvenil, justamente, que nos puede ayudar un poco a este tema. Valesca, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hola, buenos días, Monse, ¿cómo estás? Mira, acá preocupado, bueno, porque yo creo que también hay quienes en la nota decían que esto era igual pre o post pandemia. Pueden haber quizás gradualidades, ¿no? Pero finalmente el tema de la violencia escolar estaba de una manera muy fuerte antes o después de la pandemia, ¿no? Y aquí uno dice que es lo primero que hay que abordar. Porque veíamos en la nota que hay algunos psiquiatras que dicen acá hay un tema de exacerbación de la violencia y casi veneración de la violencia a través de las redes sociales, y que muchas veces el hecho de grabar, como estamos viendo nosotros, de grabar también es un aliciente, un incentivo incluso para la violencia, porque se hace como de esto un show, se hace gala de esto. Para tratar de separar el tema por partes, ¿qué influencia tiene el mundo de las redes sociales, crees tú, en la exacerbación de la violencia escolar? Mira, la verdad es que este es un tema súper complejo y muy delicado, porque yo creo que no solamente la pandemia ha venido como a instalar este mundo de violencia a los adolescentes, sino que esto lo veníamos viendo de antes. Pero acá hay dos elementos importantes. Primero tiene que ver con la pandemia propiamente tal, ¿no? Con este nivel de encierro que los estudiantes han tenido durante casi 2 años. No es menor, Monse, porque en el fondo todas las habilidades sociales y toda la habilidad que el ser humano va desarrollando para resolver conflictos se ha visto mermado, y por lo tanto ahora que aparecieron de nuevo todos estos espacios más abiertos, han de alguna forma aparecido nuevamente estos conflictos o estas situaciones. Pero por otro lado tenemos también el acceso a la tecnología, y esto no es un tema de pandemia, sino que veníamos conversando hace muchos años atrás. Claro. El acceso a la tecnología, el acceso a las pantallas, pero también el control del contenido. ¿Sí? Creo que ahí hay un factor relevante y prioritario de poder analizar, porque hoy día, si tú te fijas, los adolescentes, incluso los niños, ¿a qué juegan? A golpes, a luchas, a conflictos permanentes. Entonces hay una especie como de instalación desde lo virtual hacia la realidad de situaciones conflictivas, de situaciones de violencia, y que claramente no estamos pudiendo contenerlas en este periodo de crisis. Sí, lo que pasa, Valesca, que podríamos decir, los niños han peleado a combo en el colegio desde siempre. Entonces, de alguna manera hay grupos y niños que siempre han resuelto históricamente los conflictos desde ahí. Y uno dice, efectivamente, el hecho que anden con celular, con cámara, ¿es un factor que hace aumentar estos niveles de violencia? Porque aquí se graba, aquí se está haciendo, quienes están peleando, siempre hoy antiguamente tenían un piño de niños viendo, pero ahora además está la grabación. Entonces, ¿en qué medida eso influye en el aumento de la violencia también? Muchísimo más. Como tú dices, antes nosotros era de común conocimiento, ¿no? Esto como que si te pegan, golpea de nuevo. Estaba como instalado ese lenguaje de si te pegan un golpe, tú respondes con otro. Y tienes razón. Perdón. Le vamos a pedir, por favor, porque la respuesta es muy interesante, para no cortarle en la mitad, que nos espere un segundito. Vamos a volver a conversar de este tema, vamos a poner otros elementos en la mesa, pero también tenemos el tema de las agresiones sexuales en bomberos, estas denuncias que no avanzan en la justicia, que es un reportaje en profundidad de Ciper Chile que daremos a conocer. Son las 11:21, hacemos el alto, volvemos de inmediato. Bueno, seguimos conversando con la psicóloga Valesca Ananías para abordar el tema de la creciente violencia, peleas entre niños, cuchillazos que se están dando al interior de los colegios, de las comunidades escolares. La verdad es que esta es una situación que preocupa muchísimo. Y acá hay dos temas, pues, el niño agredido y el niño agresor. Siempre las madres, los padres dicen, mi niño no es el violento. Sin embargo, ¿cómo detectar que el hijo de uno finalmente puede ser también un niño que agrede a los otros? Siempre nos enfocamos en el agredido, pero la verdad es que hay muchos que son los que agreden. ¿Cómo detectarlo y cómo trabajarlo?
Mira, es verdad, uno siempre se enfoca como en el niño, en la víctima, ¿no? Como en el niño que sufre la violencia, que sufre el bullying. Pero finalmente, por el otro lado, están los niños, ¿no es cierto?, que son los agresores y que muchas veces dentro de la comunidad educativa uno como profesor puede pesquisar y se puede dar cuenta. De hecho, en los mismos estudiantes, cuando tú haces perfiles sociométricos dentro de una comunidad, te das cuenta que hay estudiantes con perfiles diferentes, ¿no? Que son como los que lideran los juegos, son los que lideran las relaciones sociales y son los que de alguna manera determinan ciertos como patrones conductuales dentro de los grupos. Pero claro, los papás finalmente muchas veces no se dan cuenta y fíjate que tiene que ver también con los modelos familiares que hoy día en la sociedad tenemos. Cuando el papá toda la vida creció diciéndole a sus hijos, si te golpean o te agreden, tú devuelves de la misma forma, se va instalando una especie de o una situación como permanente de agresión en la cual vamos descalificando incluso desde lo verbal. Entonces, muchas veces, Monse, pasa que las familias no alcanzan a darse cuenta porque también responde a modelos familiares así, ¿no? Cuando la gente se trata, por ejemplo, mira qué feo, mira qué gordo, mira qué chico, mira qué... ¿Se entiende? Cuando empiezas a descalificar, eso también empieza a ser una especie como de agresión que no te das cuenta y que llega un momento en la adolescencia en que quedan con estas situaciones que hemos visto en los últimos meses, ¿no? Valesca, ¿qué hacer cuando la violencia también de la calle, la violencia de las poblaciones, entran en el sistema público de educación, básicamente? Tengo varias amigas que trabajan en el sistema público de educación y que me dicen que hay muchos jóvenes que van armados al colegio. Que van armados, lo dejan en los techos de la sala. Una situación muy compleja y que... Disculpa. No te escuché bien. Sí, te decía que ellas me cuentan que van armados muchos niños al colegio, que a veces dejan un arma en el techo de la sala o la esconden, pero van armados al colegio. Por lo tanto, intimidan hasta a los profesores así. Sin duda, y eso lo venimos viendo hace mucho tiempo. De hecho, hemos hablado de estos temas anteriormente con la red del Sename incluso. O sea, tenemos una población infanto-juvenil, o juvenil más bien dicho, con graves dificultades en términos conductuales y con mucha vulneración de derechos. Y el Estado, de alguna manera, no ha sido capaz de dar programas preventivos y de promoción respecto al autocuidado y respecto del tema de la violencia en los jóvenes. Los colegios hoy día, y si tú revisas en la literatura y en las noticias, tienes muchos eventos en los cuales los profesores hoy día no tienen la capacidad ni la facultad para poder mediar una situación conflictiva al interior de una sala de clase, porque muchas veces se ven en riesgo también ellos, no solo sus compañeros, sino también los docentes. Por lo tanto, la situación va mucho más allá de una pandemia o va mucho más allá de una crisis normativa, como muchas veces le llamamos nosotros en la etapa de adolescencia. Muchas gracias, Valesca. La verdad es que es un tema bien preocupante, un tema que nos ocupa y que vamos a ir desarrollando también a medida que pasen los capítulos del Contigo en la Mañana. Un abrazo, que esté muy bien. Claro, porque también hay un tema... Cuídense, chao, chao. Gracias, Valesca. Hay un tema también de que una violencia que no se ve, que es la violencia al interior de los hogares. Muchas veces el maltrato infantil produce niños maltratadores. Entonces ahí hay que entrar de lleno justamente a qué es lo que pasa al interior de los hogares. Vamos a cambiar de tema, porque tenemos...